la planeación estratégica. En la clase de hoy vamos a terminar con todo el concepto de planeación estratégica. Hoy es supremamente interesante, importante, porque voy a resumir lo que es todo el proceso de planeación. Y pues la planeación, ¿qué es? Pues la planeación es una función administrativa básica, elemental, que suministra los medios con que los recursos humanos manejan los problemas de un ambiente complejo, dinámico y siempre constante. Es decir, es un conjunto de estrategias, que son estrategias, las acciones que se consideran más adecuadas para que una empresa enfrente toda la competencia, muestran la dirección y el empleo general de los recursos y los esfuerzos para lograr los objetivos de la organización en las condiciones más ventajosas ante el medio ambiente. También incluye los programas. ¿Qué son los programas, mis estudiantes? Pues los planes donde se establece la secuencia de actividades para alcanzar los objetivos. También tiene los procedimientos. Los procedimientos que son la cronología y el orden, pues de actividades para llevar a cabo un trabajo que se repite. También dentro de los elementos están las metas, que las metas podríamos describir que son los fines alcanzables en un tiempo determinado. Y por último, también podemos tener las políticas, que son las guías que orientan toda la acción estratégica, y los objetivos, que son la dirección de esfuerzos para alcanzar una meta dentro de la empresa. En otras palabras, planear es determinar en el presente qué acciones futuras pues se realicen adelante a partir de un objetivo fijado obviamente de antemano, puntualizar qué se va a hacer. La planeación fija con precisión lo que realmente debemos de hacer. Y dentro de esta definición también podemos considerar a los propósitos y a las premisas. Los propósitos se definen como lo fundamental de cualquier grupo social, es decir, los propósitos es a donde aspira a llegar un grupo social, y estas aspiraciones son de carácter cualitativo. Los propósitos tienen como principal característica que son básicos, permanentes, genéricos y cualitativos, mientras que las premisas son suposiciones que se deben considerar pues ante circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso de una planeación. Las premisas se clasifican en internas y en externas. Dentro de la naturaleza y este propósito de planeación, pues lo fundamental es conducir a la empresa, llevar a la empresa hacia la mejora continua. ¿Mediante qué? Pues como lo escribí, mediante el establecimiento de planes estructurados y delimitados que puedan ser medidos para determinar el éxito o el fracaso de los mismos. Y haciendo una buena planeación, realmente se disminuyen los factores de riesgo, así como las contingencias que puedan presentarse en las funciones administrativas que completan el proceso administrativo. Y la importancia que tiene la planeación es que es básica para cualquier eh, empresa, para cualquier ente social, es pieza fundamental para todas las etapas que siguen
pues de no llevarse a cabo, pues no habrá nada que organizar, nada que dirigir y nada que controlar. La planeación tiene un carácter especial, unas características especiales, donde podemos recordar que tiene la connotación de universalidad, es decir, la planeación es de uso general, la cual se aplica en cualquier parte del mundo y en cualquier tipo de empresa. Tiene un carácter general, que aunque la planeación es de carácter general, pues al realizarla siempre lleva implícito los valores de quien la desarrolla. Tiene una razón común de ser, mis estudiantes, es decir, que la planeación se encuentra eh, inmersa en su sentido, en su ser, cuando comienza a vislumbrar las necesidades que existen y las relaciona con los recursos que cuenta la organización. Y así de este modo, pues al realizarse la planeación se debe buscar que optimizar los recursos considerando las necesidades que se van a cubrir. Y por otro lado, la planeación tiene como propósito establecer una serie de acciones como decidir dónde se van a aplicar los recursos. Los recursos son técnicos, los recursos son financieros, los recursos pueden ser humanos. ¿Qué estrategias se van a llevar a cabo para adaptar a las organizaciones a los cambios del medio para su sobrevivencia? ¿Cómo se van a coordinar las funciones a realizar de, para que se optimicen todos los recursos? Pues así entonces el propósito y la naturaleza de la planeación puede resumirse en los siguientes principios. Podemos resumirlos en los principios y propósitos de contribución al objetivo, es decir, el propósito de cualquier plan y de todos los planes de apoyo es promover el cumplimiento de los objetivos empresariales. El propósito de objetivos, que para que los objetivos sean significativos, pues deben de ser claros, alcanzables y verificables. El propósito de primacía de la planeación. La planeación precede lógicamente a todas las demás funciones administrativas. El propósito de eficiencia de los planes, es decir, la eficiencia de un plan se mide según contribuciones a los propósitos y objetivos de la empresa. La planeación también puede ser auxiliar de una serie de procedimientos que le permiten organizar las actividades y las tareas relacionadas interdisciplinariamente con el propósito de qué? Pues de hacer eficientes todos los recursos con los que cuenta la organización. Dentro de los principios de la planeación y la importancia en las organizaciones, pues podemos encontrar que los principios, para decirlo en forma más sencilla, los principios se pueden definir como verdades de aplicación y guías generales. Deben tomarse en cuenta y realizarse en todas las situaciones de carácter administrativo. Dentro de estos principios de planeación podemos encontrar la factibilidad, que son los planes que se establecen eh, y deben de ser de acuerdo con la realidad y el medio donde se van a realizar. No es válido manejar planes inoperables o inalcanzables porque estaríamos perdiendo totalmente el tiempo. Y es más, estaríamos haciendo que nuestro equipo de trabajo se nos desanimara. Y cuando se diseñan los planes, pues debe de hacerse con la plena conciencia de que pueden ser factibles, es decir, realizables. Otro de los principios es la objetividad y cuantificación. Estas dos características implican, por ejemplo, tomar como referencia datos estadísticos reales, porcentajes, volúmenes, que permitan planear resultados verdaderos y cuantificables, todos los históricos. No es correcto que se tomen datos subjetivos o que se hagan especulaciones, porque estaríamos haciendo una planeación
estratégica basada en errores. Otro de los principios es la flexibilidad, que cuando se elabora un plan, pues lo más conveniente es tener o establecer de antemano un margen de holgura con la finalidad de que se puedan atender situaciones imprevistas, que se puedan corregir y formular nuevamente los planes. Es decir, que podamos aplicar el plan de mejoramiento continuo para corregir la estrategia y lograr los objetivos planeados. También tenemos el principio de la unidad, que todo programa que se establezca dentro de la empresa, pues debe de estar sujeto al plan general de la misma. En otras palabras, todos los planes deben de estar en equilibrio para poder alcanzar satisfactoriamente el objetivo general de la empresa. Otro de los principios es el principio del cambio de estrategias. Este principio está en función de los tiempos establecidos para que cumplamos los objetivos y los propósitos de la empresa. Y cuando se ha excedido este lapso sin obtener los resultados esperados, pues es necesario replantear las estrategias, es necesario replantear los procedimientos, los programas, los presupuestos que permitan alcanzar el objetivo planteado. Dentro de la previsión podemos hablar todo lo que nos dejó de legado nuestro amigo Henry Fayol, quien visualizó que la empresa es un ente dirigido por reglas y con una cabeza, una autoridad, y que esta misma justifica la existencia a través de conseguir todos los objetivos utilizando muy bien los recursos presupuestados dentro de los presupuestos, valga la redundancia, mis estudiantes. Y asimismo, para llegar pues al logro de los objetivos se hace necesario una correcta coordinación de recursos, de tener una asertiva información de la disponibilidad con que cuenta la empresa, y esta coordinación consiste en que un responsable, normalmente es el administrador, pues debe prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Fayol incluyó a la planeación como parte de la previsión, pues relacionó eh, a esta con el calcular el porvenir y prepararnos para ese futuro. El concepto de este concepto de Fayol, pues podemos decir que él define la previsión como el mejor de los planes que no se pueden anticipar a todas las eventualidades posibles, pero sí prevé un lugar para las mismas y prepara las armas que serán necesarias en las circunstancias inesperadas. La previsión es auscultar, es explorar el futuro, pues a través de los datos relevantes del presente, de su tendencia, y de tal manera que podamos hacer escenarios económicos, políticos, sociales, tecnológicos y ecológicos probables a mediano, a largo plazo, y todo esto es en lo que la empresa realmente va a desarrollar todas sus funciones. Esta previsión es el elemento de la administración en el que, con base en las condiciones futuras en que una empresa habrá de encontrarse, pues sale a la luz la investigación técnica, determina los principales cursos de acción que nos permitirán realizar los objetivos de la empresa. Se considera dentro de la etapa de previsión, mis estudiantes, a los objetivos, a la investigación de los medios con que se puede contar y adaptarlos en función de los objetivos trazados, pero estableciendo diferentes formas de aplicarlos. La previsión consiste en establecer lo que puede hacerse, es decir, determina cómo deberán desarrollarse en un futuro las acciones administrativas, tomando en cuenta esa
anticipación a las cosas. ¿Con base en qué? Pues con base en las previsiones. La previsión debe de realizarse considerando que siempre existirá un riesgo, que no se tiene completamente la certeza de lo que se preveyó y que se cumpla tal cual como si siempre intervinieran todos los factores de diversas índoles y las decisiones humanas que se pueden tomar en cuenta. La misión, dentro de también las características que nosotros analizamos, que le pusimos muchísimo énfasis, fue al concepto, a las características especiales que componen la misión. Y este realmente es un concepto que comunica todas las partes internas, externas de la empresa, los objetivos, su filosofía, y la misión es lo que distingue a una entidad ante las demás empresas y ante la sociedad. La misión es su carácter propio, es auténtico, es diferente. Y el enunciado de la misión, no se les olvide, mis estudiantes, que eso lo vimos, debe ser corto, debe ser claro, debe de ser conciso. ¿Para qué? Pues para evitar todas las ambigüedades y las imprecisiones. Y asimismo la misión genera los compromisos, genera los valores. Podemos decir que la misión es la razón de ser de la empresa, es la razón de ser de la organización dentro de una sociedad. Dentro de la formulación de los elementos que constituyen la misión, hablábamos que es muy importante la historia, es decir, los logros, los fracasos, las políticas de la empresa, todas las preferencias de los propietarios, el entorno que siempre va a influir en el desempeño de la organización, los recursos de la empresa que son fundamentales pues para definir la misión de la empresa, las competencias, los principales campos de acción y de competencia en que opera la organización, es decir, con referencia a la parte industrial, a los tipos de producto, al segmento de mercado, la visión del futuro, la visión debe de cumplir todas estas características, debe de motivar al personal para que se sienta parte de la empresa, debe de identificar y delimitar el campo de acción, debe de establecer las formas y las normas para que el personal pueda cumplir con sus actividades, debe de contribuir a la unificación de la empresa y permitir que todos conozcan los objetivos y los valores con los que cuenta toda la organización. Dentro de la visión, pues el concepto de misión a veces realmente se utiliza como un sinónimo de visión, pero la visión realmente, la visión es la meta que a largo plazo pretende alcanzar la empresa. La filosofía es el conjunto de valores sobre los cuales funciona la empresa, toda la parte de comunicación organizacional, la motivación, el espíritu de grupo, la participación de todo nuestro equipo de trabajo. Dentro de todos estos conceptos que estamos recordando, podemos decir que la visión es la forma como la organización se visualiza en un periodo determinado de tiempo, y pues la filosofía es el conjunto de los valores que la empresa inculca a su personal. También podemos analizar lo que es un plan. Un plan, pues es cualquier método minimizado, minuciosamente detallado, y está formulado para anticipar y para hacer algo realidad. Ahora bien, la eficiencia de un plan está relacionada con los objetivos que se persiguen. Se mide por su contribución al propósito
y los objetivos menos los costos y otros factores necesarios para formularlo y operarlo. Así un plan puede facilitar pues la consecución de los objetivos, pero el costo puede salir alto, ¿no? Y los planes son eficientes si logran su propósito a un costo razonable. También podemos decir que un plan no solo debe de medirse en términos de tiempo, en dinero o producción, sino también por el grado de satisfacción del grupo social. Tenemos varios tipos de planes. Cuando hablamos de tipos, cuando hablamos específicamente de planes, decimos que un plan abarca un curso de acción futura y que además pues son variados. Y entonces tenemos diferentes tipos de planes, como podemos ver, los podemos clasificar por su propósito, por su misión, por su objetivo o meta, por su estrategia, por ser tácticos, por cumplir las políticas o las normas, por los procedimientos, por las reglas, por los presupuestos, por los programas, por los proyectos. Y asimismo, pues asimismo, los planes en cuanto a su tiempo los podemos mirar que si son menos de un año, podemos hablar que estamos a un corto plazo, planeación a un corto plazo. Si es de 1 a 3 años, estamos hablando de mediano plazo. Y si es mayor de 3 años, estamos hablando en un largo plazo. Y estos se dividen a su vez en planes estratégicos que se establecen pues en el más alto nivel de la empresa, en la gerencia, en la presidencia, en los altos directivos, y determinan la asignación de recursos en toda la organización, por ejemplo, el presupuesto. Podemos hablar de los planes también tácticos que son formulados para cada una de los departamentos, de las áreas de la actividad de la empresa. Podemos hablar acá del presupuesto de ventas, por ejemplo. También tenemos los planes operativos, que son los presupuestos para cada departamento. Dentro de los objetivos, podemos definir como objetivos, pues los resultados que la empresa desea obtener. Son fines para alcanzar que la organización establece y que se elaboran para realizarse en un momento determinado. Así entonces, pues los objetivos son declaraciones generales que describen la dirección, el tamaño, el campo de acción y el estilo deseado de la organización. Pues en el largo plazo se verá reflejado los valores, las aspiraciones de los directivos basados en su evaluación del ambiente, así como en la capacidad de la organización. Los objetivos son similares al alcance, en el sentido de que son finalidades a largo plazo, no alcanzables en un solo brinco, sino obtenibles a través de una serie de pasos planificados y medidos. Dentro de las características principales de esto, podemos destacar nuevamente, mis estudiantes, que son, los objetivos deben de ser alcanzables o reales. Se establecen en un tiempo específico, es decir, determinando los días, los meses y los años. Y los objetivos representan un reto. Los objetivos también deben de ser apropiados y adecuados. Deben de ser planteados de tal forma que permitan conocer exactamente a dónde se quiere llegar. De lo contrario, pueden enfrentar el éxito al fracaso. Ese éxito directo al fracaso. Si no planteamos bien los objetivos, vamos a frenar totalmente la planeación estratégica. Y son importantes
porque guían la acción para la toma de decisiones, la eficiencia de la empresa, la evaluación del desempeño, y son fundamentales en todos los niveles de la organización, en todos los departamentos, en todas las secciones. Y además, pues mantienen unidos los planes y determinan la eficacia de la actividad al compararla con la finalidad o la meta a la que se pretende llegar. Son demasiado importantes y podríamos clasificarlos en, en externos e internos. Los objetivos externos se refieren al servicio. Si quieren mantenerse en el mercado, pues las empresas comerciales deben de presentar un producto o un servicio adecuado a los clientes y sancionado debidamente por la sociedad. En cambio, pues los objetivos internos se definen más como la posición de una empresa respecto a sus competidores y señalan metas específicas para los distintos empleados a nivel individual, a nivel colectivo. También existen objetivos internos dirigidos a satisfacer a los accionistas, a los propietarios, a los inversionistas. El lucro nervio vital de una empresa comercial, pues actúa como objetivo y motivación, pero no es alcanzable o realizable a menos que las necesidades de los consumidores y de los usuarios sean satisfechas adecuadamente y sus objetivos pues sean valorados y suplidos por esta sociedad, porque si nosotros tenemos a nuestros clientes y a los clientes no les gusta el producto, ¿qué pasa? Que no vamos a cumplir los objetivos, que es el posicionamiento del producto y tener unos dividendos. Y tomando en cuenta que las empresas tienen varios objetivos simultáneamente, pues es necesario clasificarlos por su mejor funcionamiento. Y asimismo los objetivos pueden a su vez ser jerarquizados. Podemos jerarquizarlos de acuerdo al propósito socioeconómico, de acuerdo a la misión, a los objetivos generales de la organización, a los objetivos generales más específicos, a los objetivos de la división, del departamento, de la unidad, a los objetivos individuales de cada uno de nuestra fuerza colaboradora de trabajo. Y la medición del alcance de los objetivos, pues debe de ser periódica, principalmente en los objetivos departamentales y funcionales. Esta es la suma de todos los resultados obtenidos. La medición nos permite medir la eficacia de la labor ya realizada, la cual debe de ser verificable y cuantificable. Y al final se verifica si se cumplió o no con el objetivo y debe de revisarse periódicamente porque esto también, acuérdense mis estudiantes, que es lo que nos lleva a la formulación del plan de mejoras. Dentro de la formulación podríamos recordar que los objetivos deben de cumplirse en la forma más satisfactoria posible y deben de plantearse considerando los criterios de no ser confundidos con las estrategias. Deben de ser reales, es decir, deben de tomar en cuenta los recursos y los tiempos que existen, deben de tener estabilidad, deben de ser firmes para evitar conflictos y confusiones, deben de tener precisión, es decir, deben de singularizarse para que no sean confundidos con algún programa, con alguna estrategia, con otro procedimiento. Deben de tener claridad, es decir, su redacción debe de ser transparente de tal modo que sus destinatarios entiendan todos lo mismo. Y también debe de ser contar con la flexibilidad porque están sujetos a cambios. Sin embargo, pues deben de manejarse solo en caso extremos esta flexibilidad, porque tampoco es que vamos a hacer un plan estratégico para estarlo cambiando totalmente. El plan estratégico que sigue su fidelidad, que tiene muy pocos planes de mejora, es el que podemos calificar con el que tuvo éxito. También los objetivos deben de escribirse
comenzando con un verbo en infinitivo. Deben de expresar lo que se tiene que hacer mediante verbos operativos, no ambiguos. Por ejemplo, hacer, mirar, exigir, valorar, confiar, distribuir, señalar, contribuir. Todos son verbos en infinitivo y prácticamente son unos comandos. Deben de especificar claramente el resultado a conseguir. La acción que se exprese debe ser conservable de forma directa para que pueda ser evaluada. Conseguir la contribución de nuestros clientes en la aceptación del nuevo producto, por ejemplo. Cada objetivo debe de contener una sola manifestación o un solo tipo de resultados. Si el objetivo es muy grande, pues tal vez un objetivo puede quedar más explícito si se redactan varios objetivos específicos. Si el objetivo es muy general y es muy grande, ¿qué hacemos? Extractamos de ese objetivo general y hacemos pequeños objetivos específicos bajo la misma valoración, bajo las mismas premisas. Deben de establecer la fecha de cumplimiento y deben de precisar todos los costos máximos para alcanzarlos. A su vez deben de señalar el qué, el cuándo, y hay que evitar el cómo y el por qué. Los objetivos solamente contestan el qué y el cuándo y deben de estar relacionados con las funciones del responsable de su cumplimiento. Deben de ser comprensibles para quienes los van a llevar a cabo, proporcionar la máxima utilidad sobre la inversión que se está requiriendo y debe de minimizar la responsabilidad para su ejecución. Los objetivos deben de ser congruentes con todas las políticas organizacionales, con todas las prácticas de la empresa. Deben de ser acordados voluntariamente entre los jefes y todo el equipo de trabajo y, muy importante, siempre hay que plantearlos por escrito. Por lo tanto, podemos decir, mis estudiantes, que los objetivos son enunciados, son descripciones o son delimitaciones de los alcances que la empresa espera obtener en un periodo determinado de tiempo. Y su logro no es inmediato, sino que son parte de un proceso más amplio. Dentro de las metas, podríamos recordar que metas, pues son los fines que pueden ser alcanzables en un tiempo determinado y dentro de un periodo específico del plan. Es decir, las metas representan las finalidades o los desafíos de corto plazo. Son posiciones específicas que la organización desea conseguir en un momento determinado y para el caso de una empresa, pues las metas normalmente incluyen los volúmenes de ventas y los volúmenes de utilidades. Las metas son resultados parciales cuantificables del logro de los objetivos que espera alcanzar la empresa en un corto o mediano plazo. En el caso, pues, de existir desviaciones de las metas, también debe de corregirse en razón al objetivo que está planteando la meta. Las metas están relacionadas con números en cantidad y en tiempo operado, en tanto que los objetivos, pues son las guías a nivel general. El objetivo general debe de abarcar en su contexto las metas a corto y a largo plazo. Y las metas se interrelacionan entre sí para conseguir el objetivo general, porque ellas coexisten en armonía, donde toda la obtención de una de un objetivo, pues se cumple y viene en una tras otra. Así podemos decir que las metas, pues,
son la traducción y precisión de los objetivos, refiriéndonos a un espacio y a un tiempo determinado. También podríamos considerarlas pues como los propósitos que se desean alcanzar dentro de un periodo determinado a través de de la realización de las acciones y todos estos cuestionamientos que debemos de hacernos para definir una meta. Podríamos hablar de cuánto, en qué cantidad, cuándo, en qué plazo, dónde. Todos estos interrogantes pues orientarán al logro de los objetivos si se trazan con tiempo, con anterioridad y cumplen realmente se dirigen al cumplimiento de las metas. Podemos también recordar lo que son las políticas, como los lineamientos generales que se siguen para tomar decisiones y emprender la acción. La toma de decisiones, pues, ¿se hace sobre qué? Pues se hace sobre problemas que se repiten constantemente y ayudan a lograr el objetivo. No debemos de confundir, mis estudiantes, las políticas con las reglas, porque las políticas y las reglas son diferentes. Las políticas son lineamientos generales flexibles que se siguen para tomar decisiones y emprender acciones. Y las reglas son rígidas y se deben de cumplir al pie de la letra. Generalmente, pues la violación de una regla genera una sanción. Por ejemplo, el pago de impuestos, ¿no? Si no pagamos, nos sancionan. Y en cambio, las políticas son flexibles. Y esta flexibilidad la podemos observar en cuanto que las políticas pueden darse incluso por un periodo y después cambiar de acuerdo a los parámetros gerenciales que se encuentren en ese momento sentados en el butaco del administrador. Y además las políticas también pueden ser externas, pueden ser consultadas o pueden formularse expresamente y quedan implícitas dentro de toda la cultura organizacional de la empresa. Y a diferencia, por ejemplo, de otras políticas que hay fuera de las empresas, pues tienen su origen en la decisión de los altos mandos, se originan y aplican para todos los niveles y tienen que cumplir la costumbre, la historia y todo el proceso de la cultura organizacional de la empresa. Pueden ser operativas o pueden ser específicas. Podríamos decir que qué pasaría, mis estudiantes, si una empresa no tiene unas políticas organizacionales. Pues pasaría que los empleados estarían todo el tiempo preguntando cómo hacer las cosas, o si esto o aquello es permitido. Y asimismo ayudan a que los planes mmm, se puedan llevar a cabo y facilitan la delegación de la autoridad. Permite saber hasta dónde se tiene libertad de tomar alguna decisión. Es imprescindible, por ejemplo, que los nuevos empleados las conozcan para un mejor desempeño de sus funciones. Dentro de las características de las políticas organizacionales, podemos recordar que son guías de acción, que son flexibles, que son amplias, que son dinámicas, que ayudan a coordinar y a controlar todas las actividades de la planeación, que pueden ser externas, internas, que pueden ser expresas o implícitas. Deben de definirse en forma precisa y entendible. Debe también revisarse periódicamente y por lo regular también se colocan por escrito. Entonces, para resumir esto de la política organizacional, realmente valdría la pena decir que las políticas de una empresa son las guías generales que delimitan la dirección bajo la cual se conducirá la acción administrativa y que por lo regular
nos muestran las intenciones de los directivos. Por lo tanto, se requiere de hacer una interpretación para su uso. Y sin embargo, recordemos, mis estudiantes, que estas políticas, a diferencia de las reglas, las cuales no dan una brecha para ninguna interpretación, pues son flexibles. Por lo tanto, pueden modificarse. Dentro de los programas también que tenemos que analizar en este análisis, valdría la pena recordar que son un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones, tareas, pasos a seguir, los recursos a emplear y pues otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción y habitualmente se apoyan en los presupuestos. Estos están dentro de un calendario de operaciones con cronogramas que señalan la secuencia de las actividades en fecha de inicio y de terminación, así como también el tiempo que requiere cada operación con estimación de costos en gastos, en inversiones, calculados en términos económicos y en términos presupuestales. Y para establecer un programa deben de respetarse primero los objetivos definidos, así como los recursos con los que cuenta la empresa y la forma como se opera. Es decir, qué, cómo se hará y cuánto costará para la empresa. Fíjense, muchachos, es muy sencillo. Para que nosotros desarrollemos un programa, estas son las tres premisas básicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuánto nos va a costar el chistecito o la idea? Y la importancia de los programas radica en que a través de los programas pues se obtiene información y se lleva un orden y un control de las actividades que vamos a realizar. Además, nos indican el tiempo, conocemos a los responsables de los mismos, los recursos a utilizar, los financieros, los técnicos, los humanos. Está a disposición de los involucrados para que pueda servir de guía, de orientación a la hora de realizarse todas las actividades de la empresa. Y a su vez, pues los programas pueden contener otros, otros programas que se llaman subprogramas. Dentro de las características de estos programas podríamos destacar que proporcionan el plan a seguir, que disminuyen la duplicidad de las funciones en nuestro personal, que permiten ejercer un mejor control, coordinar varias actividades de la empresa, pueden ser a corto y a largo plazo, permiten establecer una cronología, ayudan a identificar todas las alternativas y están integrados dentro de todas las etapas del desarrollo de la planeación estratégica. Estos podemos clasificarlos en programas integrales, el conjunto de normas, procedimientos generales, programas departamentales, que son las normas y los procedimientos que se enfocan a una función específica. Los programas pueden ser a largo plazo, es decir, que abarcan de 5 años o más, a corto plazo, que comprenden lapsos de 2 o menos años. También se pueden clasificar como tácticos o como operativos. Y para la elaboración de un programa, pues se deben de tomar en cuenta lineamientos como destacar que para la elaboración de un programa se requiere informar e involucrar a todos los responsables, se debe de realizarse por escrito y de forma gráfica, deben de ser flexibles, deben de determinar cuáles son las acciones que se van a desarrollar, deben de establecer un orden cronológico de las acciones, es decir, se pueden utilizar algunos métodos tales como las gráficas de Gantt, la ruta crítica, pueden también tener el tiempo para la realización de cada una de estas, los recursos, podemos conocer los recursos que se asignan para cada una. ¿Y para qué? Para que se lleve a cabo una adecuada y asertiva asignación de recursos y deben de considerarse
todos los objetivos que persigue dentro de la empresa y todas las posibilidades que tenemos para la ejecución asertiva de los programas. Entonces, eh, podemos volver a retomar que la planeación entonces se enfoca a un programa, es decir, un plan que implica un periodo determinado para la realización de una serie de actividades que básicamente responde al qué, al cómo y al cuándo, referidos y relacionados obviamente dentro de los objetivos, las metas, las prioridades, las actividades, las tareas y considerando eh, que todo esto debe de apoyar a todos los recursos con que cuenta la organización, los recursos humanos, los recursos técnicos, los recursos financieros, es decir, con qué y quiénes contamos, ya que en un programa no solo se determina la distribución de los responsables, los medios y las cantidades de dinero, sino que también se debe incluir la forma y las normas de relación que se observarán en todos los elementos contemplados sobre todos los recursos humanos que intervendrán al asignar las actividades y las tareas que vamos a desempeñar. Y todos estos elementos integrados y debidamente coordinados, pues nos llevan a que alcancemos en la empresa todos los objetivos propuestos. Y una vez elaborado el programa, pues se debe de llevar a cabo un seguimiento de las actividades. Y esto lo veremos pues reflejado en toda la etapa de ejecución, durante los procedimientos, después de los programas, pues vienen los procedimientos que son los que nos dan el orden en el tiempo, el orden cronológico, la secuencia de las actividades que debemos de hacer, toda la realización de los trabajos y deben de cumplir con la finalidad de desarrollar los objetivos, la cultura organizacional, la política de la empresa y deben de servirnos para que se pueda tener la implantación de la estrategia y también deben de ser evaluados y medibles. Y asimismo, pues los procedimientos son un conjunto de pasos o de métodos para la realización de las actividades que cuando son generales, pues de la empresa, pues deben de ser tratados desde la gerencia, desde la dirección, para que las actividades a realizar puedan ser desempeñadas en una forma más eficiente y la importancia de estos procedimientos, pues podríamos decir que son un medio para alcanzar también los objetivos, que evitan también la duplicidad de las funciones, que ayudan al personal, a la mayoría de los casos, pues ayudan a que las actividades se apliquen efectivamente y que no tengan un carácter repetitivo. También nos determinan la responsabilidad, nos permiten seguir el paso a paso y la relación y toda la ejecución, la realización de cada una de las actividades. Promueven la especialización y la eficiencia de las funciones. Dentro de las características que destacan los procedimientos, podemos hablar que son instrucciones a seguir, son específicos, son detallados, indican qué procesos se deben utilizar y son documentos formales realmente por escrito. Guardan equilibrio entre la estabilidad y la flexibilidad de la empresa y elimina todos los cuellos de la botella. Los procedimientos reducen el tiempo que se invierte en la realización de las tareas y disminuye toda la duplicidad de los esfuerzos y para que la implantación de los procedimientos sea favorable, pues además deben de ser acordes con la realidad, de fácil interpretación, deben de ser estables para evitar confusiones al personal, deben de proporcionar, ser representados gráficamente.
deben de revisarse también periódicamente y actualizarse y adecuarse a las necesidades y a las funciones de cada departamento. Para hacer los procedimientos hay que seguir unos pasos como seleccionar la actividad que se va a realizar. Debe de haber un registro de todos los datos relevantes y relativos al procedimiento a través de los diagramas. Debe de haber un análisis de datos teniendo en cuenta siempre el presente y contestando las preguntas del qué, cómo, quién, dónde, cuándo y por qué. Debe de desarrollarse el procedimiento en función de todos los objetivos de la organización y la implantación de todos los procedimientos debe de ser revisada y debe de ser actualizada. Y si es necesario, también se debe de someter al personal que los va a ejecutar a una rigurosa capacitación para que no cometamos los errores de la mala información o de la información desinformada. Es decir, cuando un jefe, cuando un gerente da las órdenes y después cambia las órdenes, entonces está desinformando totalmente todos estos procedimientos. Asimismo, pues los procedimientos pueden ser para producir nuevos artículos, para vender esos artículos o simplemente para hacer un trámite o para hacer una prestación del servicio. Los procedimientos establecen un método para la realización de las actividades que se piensan llevar a cabo en un futuro. Son guías de acción a través de las cuales se debe de detallar todas las actividades que vamos a realizar. Aparte del procedimiento, también dentro de la planeación debemos de mirar rigurosamente lo que es el presupuesto. Todas las empresas tienen que llevar a cabo la elaboración de los presupuestos. Y en estos presupuestos debe de mirarse la parte de la inversión y todas las necesidades que hay que atender a través de la empresa como todo un sistema. El presupuesto es muy importante porque son los planes de una empresa expresados en números por un periodo determinado de la obtención, de la aplicación de los recursos de la empresa y su utilización es imprescindible para las empresas, ya que permiten cuantificar anticipadamente los objetivos a alcanzar para la realización de un sistema presupuestal. Mis estudiantes, pues tenemos que ver el conjunto de varios presupuestos y debe de seguirse todos los plazos de la planeación, la formulación, la aprobación del presupuesto, la ejecución y la coordinación, el control del presupuesto. Pero podríamos decir, cuál es la importancia de los presupuestos? Pues permiten la asignación de recursos a las áreas de acuerdo a los objetivos de la empresa. Es un medio de control. Reduce los costos necesarios, reduce los costos que son innecesarios y ayudan a corregir todas las desviaciones que tengamos en nuestra empresa. El presupuesto nos muestra anticipadamente los gastos que vamos a realizar y los límites que tenemos. Establece el presupuesto se establece por áreas y lo que se permite y no se permite hacer presupuestalmente. Y a su vez también nos dice quiénes son los responsables
de la ejecución de los presupuestos. Es un plan en términos cuantitativos, es decir, maneja tiempo y maneja dinero. Pueden ser generales o pueden ser específicos. Pueden referirse a cada una de las áreas en que está dividida la empresa, porque indica el orden que se lleva. Es para un tiempo determinado. Ayudan al control de los gastos. Son guías cuantitativas, es decir, muestran gráficamente la asignación de recursos, controlan los avances de una empresa en términos financieros. Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las actividades, refiriéndonos pues al flujo de dinero dentro de la empresa. Esto implica una estimación del capital, de los costos y de los ingresos, y los presupuestos pues son un elemento indispensable al planear, porque su fin es el de determinar la mejor forma de utilización y asignación de los recursos, y a la vez controla las actividades de la organización de toda empresa en términos financieros. Aparte del presupuesto, pues también tenemos que mirar lo que son los proyectos. Los proyectos los podemos definir como el estudio sobre la viabilidad y la rentabilidad de una inversión nueva, y que de acuerdo a la ISO 9000, que eso sí es textual, pues un proyecto es eh, es el proceso único que consiste en una serie de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y terminación que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo de acuerdo con ciertos requisitos específicos, incluyendo limitaciones en tiempo, en costos y en recursos. Miren, mis muchachos, que les acabé de leer lo que dice exactamente la ISO 9000 de lo que es un proyecto. Y si nosotros analizamos lo que es una planificación, lo que es una planeación estratégica, tenemos mucho de las características de la planeación estratégica en esto. Una serie de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y terminación que se llevan a cabo para alcanzar un objetivo de acuerdo con ciertos requisitos específicos, incluyendo las limitaciones, los costos y los recursos. Pero ¿y por qué son importantes los proyectos? ¿Valdrían la pena los proyectos o sencillamente nos complicamos la vida? ¿Qué piensan ustedes? Pues la importancia de los proyectos radica en que nos permiten ver la posibilidad de éxito o la posibilidad de fracaso del mismo. Es decir, nos permite determinar qué oportunidades se tiene, pero al mismo tiempo cuáles son los riesgos que podemos correr. Y si la realización de un proyecto, sin la realización de un proyecto, pues no podríamos realmente evaluar las oportunidades o los riesgos del mismo, la viabilidad, los recursos que vamos a utilizar, como las implicaciones legales que tenemos, que, tenemos que entender, y que podemos evitarnos muchos problemas teniendo presente toda esta parte legal, como la responsabilidad de quienes lo van a ejecutar. Y otro aspecto importante a considerar es que al tener una fecha de inicio y una fecha de término, pues permiten que una vez concluidos los proyectos, pues la elaboración de nuevos proyectos permitan a la empresa tomar otros, incursionar en otros mundos más dinámicos, conseguir más productos, tener mayores utilidades, tener mayores servicios, y la vida de un proyecto realmente tiene una vida muy corta.
Los proyectos tienen como característica que utilizan modelos matemáticos, evitan los riesgos, permiten establecer diversos cursos de acción, utilizan la tecnología de punta, son herramientas indispensables para la optimización de los recursos financieros y en las empresas. Entonces, así podemos decir que los proyectos, pues, son un conjunto de documentos que se elaboran pues con el propósito de plantear situaciones a futuro, con ciertos requisitos y con una fecha de inicio y con una fecha de finalización, y la utilización y su utilización pues que permite disminuir los riesgos en la selección de las alternativas que vamos a aplicar. Eh, todo esto, todo esto nos conlleva a lo que es la planeación estratégica, es decir, la esencia y la existencia de las empresas a lo largo de los últimos 200 años pues fue modificada por la división del trabajo. ¿Se acuerdan de Adam Smith, que fue el que nos dio esta departamentalización? Y a partir de aquí se desarrollaron las técnicas de la organización y de la dirección, todas las innovaciones tecnológicas sobre todo el campo de la informática y de las comunicaciones, influye de manera muy significativa en el entorno dinámico de las empresas que adquieren un carácter nuevo totalmente distinto en función de la globalización y hacer frente a estos nuevos requerimientos, pues en un ambiente cambiante altamente competitivo, pues da paso a nuevos enfoques que drásticamente proponen para las empresas un nuevo juego de valores traducido en centrar su atención en hacer las cosas bien, es decir, eficiencia, y dirigir sus esfuerzos a hacer las cosas buenas, efectividad, analizando las tareas desarrolladas administrativas de todos los sectores. Entonces, agrupar las tareas, asignar las responsabilidades a niveles operativos y prestar así el mejor servicio técnicamente factible a los clientes mediante el uso eficaz de la tecnología de la información y de los métodos modernos de comunicación. Y de entre estos nuevos conceptos, pues surgió la planeación estratégica, que fue la corriente que obligó a las empresas a plantearse interrogantes como por qué algunos negocios son exitosos y otros, muchos trabajos logran resultados modestos y otros, pues de por sí fracasan. Y la respuesta es que a la larga solo sobreviven aquellas empresas que sirven a las necesidades de la sociedad de manera efectiva y eficiente. Y esto es que suministran los beneficios que la sociedad exige a precios suficientes para cubrir los costos de producción. Los negocios sobreviven, pues si producen bienes o servicios que dejan ganancias en exceso. Pues en exceso, eh, refiriéndose a todos los costos de la organización. Se hizo un estudio con más de muchísimos casos, analizando todas las diferentes maneras gerenciales de las empresas y mirando todas las utilidades que se iban adquiriendo. Y se pronosticó a partir de 1970 que todos tendían a realizar una planeación. Y esta intención se solucionó, eh, esta intención condujo a que fuera una solución para que las empresas no fracasaran, pues no fracasaran en la forma como venían mostrando el parámetro histórico. Pronosticó que un número creciente de ejecutivos de planeación profesional pues surgirían en la década, estamos hablando de 1970, y usarían los sistemas de las computadoras para los propósitos de la planeación. Pero debemos de recordar que ya desde 1960 se hablaba
de lo que posteriormente sería la planeación estratégica. Y esto fue uno de los más grandes fenómenos administrativos de esta década. El concepto se difundió ampliamente y de forma muy rápida y en solo empresas privadas, no solamente en las empresas privadas, sino también en las empresas gubernamentales. Y a fines de los años 70, pues se realizaron los estudios específicos a 450 empresas donde incluyeron todas las compañías que hacían planeación estratégica y que sobrepasaban las que no lo hacían en el mismo sector industrial en todas las medidas financieras y en las medidas de ventas. Y es así que en 1976 pues se estableció un proceso cronológico para establecer un sistema de planeación estratégica en una empresa muy grande y en una empresa muy pequeña. Y se identificaron 6 factores que tenía que tratar desde la gerencia dentro del proceso de la planeación a largo plazo, y uno de ellos era la comunicación de los objetivos de la empresa a todo su equipo de trabajo, el desarrollo del proceso del establecimiento de los objetivos, la exploración de todo el ambiente interno y externo, el desarrollo del papel del planificador empresarial y el desarrollo del enlace entre la planeación y la formulación de los presupuestos. Y finalmente, pues mis estudiantes, la corriente de la planeación estratégica creció hasta alcanzar, pues inclusive a las instituciones de todo índole, educativas, gubernamentales, privadas, públicas, grandes, chiquitas, a todas. Y así se convirtieron estos estudiosos en los grandes propulsores del concepto de dirección estratégica. La planeación estratégica, entonces podríamos recordar que es el plan general o global estratégico a largo plazo que marca el camino de toda la organización. Es el establecimiento de los lineamientos generales de la planeación que sirve como base a los demás planes tácticos y operativos. Esta planeación está diseñada por los miembros de mayor jerarquía y su función consiste en regir la obtención, el uso, la disposición, pues, de todos los medios necesarios para alcanzar los objetivos generales de la empresa a largo plazo. Y asimismo comprende a todos los departamentos de la empresa. La planeación estratégica es todo un proceso que comienza pues con la determinación de fijar los objetivos mayores, es decir, los objetivos generales de toda la empresa, seguido de fijar las políticas organizacionales, las estrategias, las cuales nos servirán de guía para la adquisición, el uso, la disposición de los recursos para la realización de los objetivos generales que se plantearon. Y la corriente de la planeación estratégica cubre la fase de la administración clásica, porque se basa con más detalles en el análisis de las tendencias económicas y sociales en que se desenvuelven y se desenvolverá la empresa a mediano, a largo plazo. Evalúa los factores internos, evalúa los factores externos, es decir, hace todo un análisis de las fuerzas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, ¿por medio de qué? Pues de las herramientas, y fija los objetivos estratégicos competitivos para afrontar la competencia, que es bien dura. Y asimismo este análisis FODA pues permite determinar los riesgos y los planes contingentes para actuar en el momento en que se requiera. Hace algunos años se le prestaba mayor atención a la planeación operacional,
Es decir, se ponía especial énfasis a la forma en que debían usarse de una manera eficiente los recursos, sobre todo cuando estos eran escasos. Pero en la actualidad la tendencia es darle mayor énfasis a la planeación estratégica, considerando que lo importante para que una empresa pueda desarrollarse sanamente en medio de todo este devenir dinámico, pues es el poder contar con posibilidades de acción que le permitan adaptarse al medio de una manera inmediata. Es decir, establecer estrategias que puedan implantarse y además de una manera eficiente. Así entonces, pues podemos decir que la planeación estratégica permite a los directivos tener una visión a largo plazo y buscar cuál es la mejor estrategia para llevar a la empresa por un camino adecuado que permita adaptarla de la mejor manera al medio que la rodea, los impactos sociales, tecnológicos, económicos, y pues responder en esta forma eficientemente. Las características de la planeación estratégica podemos decir que es original en el sentido de que constituye la fuente o el origen de los planes específicos de toda la organización, los planes y los subplanes de todos los departamentos, de todas las secciones. La planeación estratégica es conducida o ejecutada por los más altos niveles gerenciales de la empresa, los niveles jerárquicos dentro de una organización. Establece un marco de referencia general para toda la empresa. Se maneja información fundamental externa, afronta los mayores niveles de incertidumbre en relación con todos los otros tipos de planeación y normalmente cubre amplios periodos de tiempo. Dentro del proceso, pues los elementos del proceso de planeación estratégica varían. Por ejemplo, hay que tener en cuenta los insumos de la organización, que consiste en realizar un inventario de todos los recursos que tiene la empresa, hacer un análisis de la industria. Es decir, mediante este análisis se conocerán las condiciones externas de la organización que permitirán establecer pues el tipo de competencias a superar, así como las demandas y las ofertas que debemos de enfrentar. Tenemos que tener en cuenta el perfil empresarial, que es el conocimiento de la situación que guarda una organización para definir hacia dónde se quiere ir. Además, aquí se establecen los objetivos y las estrategias a seguir, el desarrollo de estrategias alternativas. Para poder establecer las estrategias se debe hacer primeramente ¿qué? Pues un análisis detallado del ambiente externo e interno. Debe de hacer una evaluación y una decisión estratégica para poder tomar la decisión sobre qué estrategia se va a aplicar primeramente y asimismo se realiza una evaluación de impactos externos. Hay que mirar la instrumentación, es decir, la integración de las técnicas como la reingeniería de la organización, las estrategias. Tenemos que mirar la dirección y el control como parte final del proceso de planeación estratégica, lo que va a permitirnos una retroalimentación. Pero, ¿cuál es la metodología para que desarrollemos la planeación estratégica? Pues dentro de esta metodología tenemos varios pasos a seguir, pero en este momento voy a parar acá porque este paso 7, pues para ustedes también es muy familiar porque nosotros dedicamos bastante tiempo cuando en las anteriores clases a hacer el análisis externo y el análisis interno, pero específicamente este es un proceso de planeación estratégica que es indispensable, el análisis interno es indispensable dentro del proceso de planeación estratégica porque nos ayuda a mirar
todo el interior de la organización, a mostrarnos las fortalezas, a mostrarnos las debilidades, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esto? Pues nos permite dar un mejor panorama, una mejor dirección de los recursos, de las prioridades para mantener, pues, aún mejor todas las áreas, todos los rincones de nuestra empresa. Y también nos permite tener una priorización. Ah, ya me acordé, sí, señor, les estaba hablando de eso, que los colombianos estamos acostumbrados a estar en lo urgente, más no en lo importante. Y este análisis interno, eso es lo que nos realmente nos reafirma que estemos en lo importante y no apagando incendios en lo urgente, porque este medio es el que nos permite, este medio de análisis interno es el que nos permite realizar la evaluación y toda la estructura, el clima organizacional, del sistema de planeación y todo el control con nuestros clientes. Dentro del análisis externo, pues este es el medio en el que se desenvuelve la empresa y en el que también se hará un diagnóstico que conduce precisamente a la identificación de las fuerzas y de las tendencias, teniendo su origen en la organización exterior. Y este puede afectarnos de manera positiva con las oportunidades y de manera negativa con los riesgos y las amenazas. Este es muy esquemático y se puede decir que el procedimiento general de este tipo de análisis consiste en partir de las tendencias pasadas y tomar en cuenta el panorama de las posibilidades futuras dentro de las fuerzas que se derivan del medio externo, pues se tiene como lo más importante los factores tecnológicos, los factores ambientales, toda esta política. Y esto nos permite que podamos introducir asertivamente los productos, nuevos servicios y determinar la real situación que tenemos en la empresa frente a la competitividad. Dentro de, para llegar a determinar las fortalezas, en las debilidades, las oportunidades y todos los riesgos, pues esto esto deriva en este análisis de de todas las estrategias, de todas las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y los riesgos. ¿A qué nos lleva? Pues a analizar, a hacer verdaderamente la estructura de la matriz FODA, que ya ustedes la manejan muy bien. Dentro del paso 9 tenemos la proposición y la discusión de metas y estrategias, cogiendo que mis estudiantes, esto ya es pan comido, cogiendo todas las alternativas estratégicas con las proposiciones de acción concretas. Y esto lleva a responder la pregunta, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cómo lo podríamos hacer? Y ahora mediante la proposición pues de acciones concretas, hay que detallar los pasos a seguir para dar respuestas satisfactorias a las preguntas anteriores. Y todas estas preguntas nos generan alternativas estratégicas que consisten en la identificación de las opciones, pues sobre las cuales se puede construir una nueva estrategia. Todas las alternativas estratégicas se desarrollan con base en un análisis del ambiente externo y del ambiente interno. Y una empresa puede utilizar mucha clase de estrategias diferentes y en forma alternativa una empresa puede diversificar ampliando la operación a mercados nuevos, a mercados más rentables. Otra estrategia es la internacionalización, es decir, ampliar
ampliar las operaciones de nuestra empresa a un mundo global, a otros países, a otros mercados. Toda esta estrategia en el contexto de la planeación se basa en la hipótesis de qué es posible prever para los cambios en el entorno. En este supuesto, pues las estrategias nos tienen que esperar a ver qué pasa. No tenemos que hacer esto, sino no podemos quedarnos dormidos en los laureles pensando, bueno, ¿y qué puede pasar? ¿Qué puede suceder? No, hay que tomar decisiones concretas y actuar anticipándonos a los cambios que se nos avecinan. Por eso la planeación estratégica es la clase de planeación que más hace énfasis en la incertidumbre. Y para decidir si se sigue o no con una estrategia o un determinado planteamiento, hay que considerar varios factores relacionados con la exactitud del pronóstico, la capacidad de actuar, así como la estrategia de los competidores. El éxito de la estrategia de planteamiento exige no solo un pronóstico acertado, sino también pues la capacidad de actuar eficazmente eh, para, para lo cual tenemos que contestar los interrogantes como ¿cuenta mi empresa con el recurso humano y con los recursos materiales que hagan falta para la implementación de esta estrategia? ¿Hay tiempo suficiente para planificar adecuadamente? ¿Se acuerdan mis estudiantes que yo les dije, el desarrollo de la planeación estratégica no es algo que podamos hacer a la ligera? Generalmente comienza en las empresas organizadas, serias, que tienen en cuenta la importancia de la planeación estratégica en los meses de octubre y se finaliza aproximadamente en la primera semana de diciembre. Y cada factor tiene enorme impacto en los cambios que habrán de sufrir las empresas mediante las estrategias de la planeación. Y en la actualidad, pues existen muchas técnicas que pueden utilizarse para proyectar e identificar con mayor claridad parte del medio ambiente externo. Dentro del paso número 8, tenemos que tener en cuenta la precisión de las fortalezas, ¿cierto? Debemos de... Uy, aquí ya me ubiqué, acá ya pueden ver toda la metodología del plan estratégico. Dentro de la primera, pues tenemos la formación del grupo de planeación, vimos los insumos, vimos el perfil de la empresa, la orientación de la dirección, la filosofía organizacional, la misión, el diagnóstico, el análisis interno, el análisis externo, que, y la precisión del análisis FODA, la evaluación, y estamos precisamente en la precisión del análisis FODA, porque a partir del diagnóstico nosotros hacemos que las fortalezas y las oportunidades se potencialicen, las debilidades y las amenazas se vuelvan fortalezas y oportunidades. Y para ello, pues hay que tener en cuenta que todo este análisis con los recursos y todos los implementos que nos da la empresa, podemos consolidarlo. Al realizar el análisis de las principales destrezas y de los recursos disponibles, nosotros realmente cerramos todos los espacios y las brechas estratégicas.
al realizar una comparación de los objetivos, las estrategias, los recursos de de la organización con las oportunidades y las amenazas del ambiente, pues vamos a determinar el grado de cambio que se requiere en una estrategia corriente. Entonces, una vez que se tenga el consenso, este punto deberá someterse a votación. Una vez que nosotros hayamos analizado todo esto, es muy importante la opinión de todo nuestro equipo de trabajo, tanto de los factores críticos como de la prioridad que se debe de asignar a cada uno de estos elementos. Y el grupo de planeación debe de llegar al consenso eh, sobre cuál es la mayor fortaleza, cuál es la mayor debilidad, qué es lo que va en segundo lugar y así sucesivamente lo debemos de hacer también con el análisis de los riesgos y de las oportunidades. Actualmente existen numerosas técnicas que ayudan a los directores a definir las estrategias. Algunas de estas técnicas son de carácter cualitativo, mientras que otras pues son cuantitativas y en algunas ocasiones eh, son herramientas bastante sofisticadas. Hoy están mis estudiantes eh, a disposición de todos los gerentes y los directivos herramientas increíbles que se pueden conseguir a precios muy económicos o que se pueden conseguir también gratis en el Internet y podemos hacer cosas sencillas como la tormenta de ideas que habíamos visto anteriormente, los árboles de decisión, los análisis de sensibilidad, los métodos simples. Y asimismo, pues en la actualidad los diseñadores de estrategias cuentan con la ayuda de varias matrices que muestran la relación entre todas las variables decisivas, todas estas variables, muchachos, para la toma de decisiones, para el desarrollo de un plan estratégico. Hoy los gerentes los encuentran a través de los DSS, es decir, de los soportes de los sistemas de soporte para la decisión gerencial y son planes, son matrices que hay gratuitas y otras pueden pagar, pero son demasiado completas. Y con una sola matriz de esas, un gerente es capaz de consultar la información y poder tomar decisiones asertivas de inmediato. Toda esta formulación de estrategias pues es una parte del ejercicio de planeación. ¿Por qué? Porque esta se realiza a varios niveles y demanda la participación de verdaderos expertos en alguna de las técnicas analíticas, ya que el manejo de esta información no es una cosa que por lo general forme parte del conocimiento integral de todo el cuerpo de la organización. Hoy en día la información es especializada, entonces no nos tenemos que sentir avergonzados de que tengamos que traer a un experto, consultarles, que ellos hagan el análisis de toda la empresa para que a través de las herramientas, pues a los gerentes se nos haga mucho más fácil el trabajo, a los directivos, y qué importante que es el tomar decisiones a través de todas esas estrategias para que nuestras decisiones sean asertivas. Cuando nosotros lo hacemos así, cuando tenemos toda esta metodología del desarrollo del plan estratégico y lo usamos basándonos en buenos programas, un buen grupo de consultores, un buen grupo de equipo de trabajo, pues lo que vamos a minorizar es la incertidumbre y la ansiedad de que si el plan estratégico que estamos desarrollando e implementando, sí va a tener el éxito que nosotros esperamos con la mínima asignación de un plan de mejora. Como paso 10 viene la evaluación y la selección de la estrategia. Y esta es la evaluación de las opciones en términos de los valores y de los objetivos de los accionistas, es decir, la evaluación de la administración.
de los recursos disponibles, de las oportunidades ambientales, de las amenazas que existen. ¿Y todo esto es para qué? Pues para identificar eh, de la mejor manera la satisfacción de nuestros clientes internos y de nuestros clientes externos, y sobre todo de los propietarios de la empresa y sus accionistas. Antes de elegir, se deben de evaluar con cuidado todas las estrategias. Las elecciones estratégicas se deben de considerar de acuerdo con los riesgos existentes en una decisión particular. Quizás no se puedan aprovechar algunas oportunidades rentables debido a que un fracaso en una operación riesgosa podría provocar la quiebra de la empresa. Otro elemento crítico en la selección de una estrategia es la habilidad de escoger el momento oportuno. Incluso el mejor producto puede fracasar si se introduce al mercado en un momento inadecuado. Además, se debe de tomar en consideración la reacción de los competidores. Dentro del punto 11, tenemos que mirar que hay que generar un plan de acción, un plan estratégico. Después de haber diseñado todas las estrategias, mis estudiantes, después de haber evaluado todos los factores de la organización, tales como los recursos humanos, los tecnológicos, los financieros, la estructura organizacional, pues está en la posibilidad de elaborar realmente un plan estratégico. Hay que definir y priorizar los problemas que debemos de resolver. Debemos de plantear las soluciones, determinar las responsabilidades, hay que asignar los recursos y establecer la forma y la periodicidad para medir todos los avances. Y finalmente, pues una vez que se haya diseñado el plan, pues debemos de dar respuesta con este plan a estas preguntas. Debemos de ser capaces de contestarlas. ¿Quién va a implantar el plan? ¿Cómo se va a implantar? ¿Cuándo estará implantado y cuánto nos va a costar? ¿Qué, cómo, cuándo y cuánto? Si eso resuelve estas 4 preguntas, pues vamos por un camino asertivo en el diseño de la planeación estratégica. Y dentro del punto 12, el paso 12, tenemos la coherencia y la contingencia. Este es el último aspecto fundamental del proceso de planeación estratégica, que es comprobar la coherencia y preparar el plan de contingencia. Con esto, esta metodología del plan estratégico, nosotros ya estamos listos para desarrollar en forma asertiva toda la proyección de lo que queremos tener en nuestra empresa en el futuro. Pero esto tiene unas ventajas y tiene unas limitaciones, mis estudiantes. Dentro de las ventajas podemos nombrar que se toman decisiones con fundamentos, que hay un mejor conocimiento de la empresa, que hay un estudio continuo de los factores que afectan a la entidad. Dentro de las limitaciones, podemos hablar de la saturación de información respecto de la empresa, de la confusión en la ubicación de la información de acuerdo con los elementos que maneja la matriz, de la predisposición al entorno para la toma de decisiones. La planeación estratégica proporciona una guía y establece límites de acción y de responsabilidad para la dirección operacional. Es importante porque hace el análisis del medio, tanto interno como externo, ya que al identificar las tendencias, las fuerzas, los fenómenos claves
que pueden tener impacto sobre la empresa, pues nos permitirá hacer el diseño y la implantación de las estrategias adecuadamente. Hay unas herramientas técnicas de planeación, hay unas herramientas generales de planeación. Dentro de estas herramientas podemos ver, bueno, tenemos los métodos de planeación cuantitativos, de ingeniería económica y cualitativos. Dentro de estos métodos de planeación, específicamente hablando de los cuantitativos, podríamos encontrar en esta clasificación la investigación de operaciones, que se apoya en los árboles de decisión, en la teoría de colas, en las redes, en la teoría de juegos, y pueden ser manuales o pueden ser sistematizados. Dentro de la ingeniería económica, pues estos utilizan técnicas financieras como valor presente, análisis de recuperación, punto de equilibrio y tasa interna del retorno. Dentro de los métodos de planeación cualitativos o métodos de investigación, pues los más conocidos dentro de este grupo son los grupos T, la tormenta de ideas, la técnica de juegos, los puntos fuertes, los puntos débiles, y en su mayoría se estudian a través de casos que son dramatizaciones, de casos también reales de otras empresas. Otras técnicas de evaluación y de herramientas, podemos hablar de los manuales de objetivos y de las políticas, los diagramas de flujo, las gráficas de Gantt, la ruta crítica o el método del camino crítico CPM, la técnica de revisión y evaluación del programa PERT. Todas las técnicas de planeación pues sirven asimismo para el control, ¿no? Dentro de, por ejemplo, dentro de la gráfica de Gantt, este Gantt era Henry Lawrence Gantt, que se consideró en adiestrar a los empleados en forma fundamental para que la empresa marchara bien, y este hombre afirmó que la labor industrial tenía que estar más enfocada a crear fuentes de trabajo para obtener utilidades, pues elaborando productos de gran calidad. Y asimismo desarrolló métodos de adiestramiento para obreros con formatos profesionales, y su aporte más relevante fue el desarrollo de las técnicas gráficas para planear y controlar. Todas estas llevan, todo esto que Gantt desarrolló se conoce como las técnicas Gantt. Su nombre específico es la gráfica de Gantt, que es una matriz muy sencilla, supremamente sencilla. Cualquier persona que no tenga ni siquiera un conocimiento avanzado la puede utilizar, la puede diagramar. ¿Y por qué este hombre fue tan importante desde el diseño de su gráfica? Imagínense que Gantt vivió entre 1860 y pico, y él murió en 1920, o entre 1918 y 1920. Entonces, él analizó esta gráfica. ¿Para qué? Para la implementación de las grandes empresas e industrias que se estaban desarrollando en esta época. ¿Se acuerdan, muchachos, que veníamos después del feudalismo, llegamos a la primera revolución industrial y con esto llegamos a la segunda revolución industrial? Pues él junto con Fayol, junto con Taylor, también fue uno de los grandes aportes que hoy en siglo XXI y todavía
lo utilizamos y por qué el gran aporte de él fue específicamente para planear, controlar, porque estamos hablando de la fuerza de trabajo laboral en las grandes empresas. Y estas gráficas, las gráficas de Gantt, tienen mucha aplicación en la actualidad, sobre todo en la planeación. Están traducidas en todos los idiomas, muchachos, y se usan realmente en todo el mundo. Y la gráfica de Gantt consiste en una serie de barras horizontales, pues para mostrar de manera gráfica la planeación, el control, de todas las actividades que tenemos. Y este diagrama se muestra en las barras del tiempo todo lo que está generándose y se muestra horizontalmente, verticalmente. Y asimismo, pues todas las actividades que se realizan y se colocan en eje vertical también se cruzan perfectamente con todo el análisis que tenemos que hacer de nuestra planeación y de mirar todas las actividades programadas en nuestra empresa con la asignación de responsabilidades, de funciones. Bueno, ustedes conocen muy bien esta cuestión. Dentro de la ruta crítica tenemos el CPM y dentro de las técnicas de revisión y evaluación tenemos el análisis PERT. Eh, todos los pasos para elaborar todos estos métodos, pues desarrollan específicamente una lista de actividades, se ponen en orden y en el eje horizontal se colocan todas las unidades de tiempo, los días, los meses y los años. En el eje vertical se colocan las actividades en forma ordenada, se determina el tiempo de cada actividad, el inicio y el término de la misma y se presenta ese tiempo con las barras horizontales. Aquí en el slide pueden ver un ejemplo de la gráfica de Gantt, donde pueden observar la casilla de la actividad, que es el nombre que le estamos haciendo específicamente a esa actividad. Hay un diagrama de los primeros 6 meses del año y por colores se va colocando el mes en que se va a realizar esta actividad. Y si se observa, pues esta gráfica, eh, también podemos ver que es muy utilizada en la planeación diaria del trabajo porque es súper fácil. Si la miramos acá, realmente es fácil de hacer y es una herramienta muy útil, muchachos. Y pues esta tiene esas barras horizontales que ilustran gráficamente la planeación y el control de las actividades a desarrollarse. Y la gráfica representa la elaboración de un producto X determinado, el cual pasa pues las diferentes etapas las cuales se encuentran dentro del cronograma, dentro del calendario en una actividad determinada. Ustedes ven que las actividades pues van numeradas en este ejemplo, de esta gráfica de 1 a 5. Inicia con la planeación del proyecto y esta planeación del proyecto se ejecutará dentro de los meses de enero y febrero, teniendo en cuenta esos días específicos. Miren, va del 7 de enero específicamente al 26 de febrero. Tenemos dentro del abastecimiento de los materiales, hay que conseguirlo, tenemos que cumplir esa actividad terminada el día 26 de febrero. Dentro de la fabricación de las piezas se iniciará ya con el abastecimiento de los materiales, que son el 26 de febrero. Ahí mismo se inicia la fabricación de las piezas y lo vamos a desarrollar hasta el 28 de abril, como están observando en la gráfica, y viene una supervisión y control de calidad que está obviamente dentro del desarrollo de la fabricación de las piezas e involucra desde el 7 de abril hasta el 25 de mayo, y la promoción
de lo que generamos del nuevo producto que se va a realizar entre el 2 de junio y el 30 de junio. Esta gráfica es una herramienta muy fácil, la podemos utilizar realmente muy amigable para cualquiera de nuestros miembros del equipo de trabajo. Tenemos dentro de la ruta crítica, el CPM, que la planeación táctica tiene sus fundamentos en la planeación estratégica. Entonces, es considerada como una planeación a corto plazo, y la primera es la aplicación de los planes más específicos, es decir, la planeación táctica es la planeación de planes más específicos y detallados que van inmersos dentro de la planeación estratégica. Dentro de el diagrama de Gantt, dentro de la ruta crítica, CPM, y todos estos análisis, nosotros tenemos que tener en cuenta que son herramientas que nos ayudan a prever toda esta incertidumbre y a diseñar mejor todo nuestro plan estratégico. Por ejemplo, mis estudiantes, la gráfica de Gantt es recomendable cuando los proyectos contienen actividades cortas y son en secuencia, ¿no? Es decir, se puede hacer un organigrama específico en cada mes del año, en los días, inclusive en las horas. Pero cuando se tienen proyectos con una gran cantidad de actividades con la necesidad de establecer una relación entre ellas, pues entonces se hace necesario recurrir a otro tipo de herramientas, y para eso utilizamos entonces una ruta crítica. La matriz de ruta crítica es la CPM. Esta ruta crítica o camino crítico, ¿qué es? Pues es el conjunto de actividades consecutivas que se generan en tiempo más largo y que sirven para controlar la duración del proyecto. Cualquier retraso en su inicio, en su duración, pues retrasará el proyecto total en la misma cantidad de tiempo. Cada vez que cualquier factor, cualquier actividad a nosotros se nos atrasa, realmente sí repercute en el tiempo y en nuestras fechas de entrega. Y esta técnica CPM se utiliza ¿para qué? Para planear y para llevar a cabo el control del tiempo en un proyecto, pues donde nos encontramos con diversas actividades, y asimismo se determinan los costos que se esperan para cada una de las actividades. En esta ruta crítica solo se hace una sola estimación probable del tiempo para una actividad, y dentro de los elementos que tenemos para esta ruta crítica, pues podemos observar la lista de actividades, la numeración de las actividades A, B, C, el tiempo que vamos a gastar en la actividad A. Podemos gastar 3 días, en la B 2 días, en la C 1 día, los nodos, de dónde a dónde va, las fechas de las actividades, ¿cierto? Todas las letras de las actividades se enumeran por letras, los nodos pues obviamente por los números, la duración que vamos a tener en esto, y estos ejemplos, en este ejemplo de ruta crítica, pues no deben dejarse eventos sueltos. Por eso es que todo va específico, desarrollado, se pone el inicio, el final del proyecto, quedando toda la red de la forma en que se presenta y en la que se ejemplifica. Voy a mostrarles el slide correspondiente. Con esto hacemos toda una ruta. Por eso se llama ruta crítica, donde ustedes ven los números, donde está todo el desarrollo de la ejecución, quedando toda la red de la forma
en que se presenta con, con todas las observaciones. Entonces encontramos pues en la A las actividades que tienen duración cero e indican en forma vertical, bien sea ascendente o descendente, cómo corresponde a las actividades 3, a las actividades 20. Obviamente, muchachos, hay que tener, para eso hacemos la matriz anterior, donde desarrollamos específicamente, llenamos esta matriz y decimos qué es la A, qué es la C, los tiempos, las fechas, lo que representan las letras, lo que representan los números y la duración de cada una de ellas. Cuando nosotros cruzamos esta matriz con los números y con las letras, teniendo plena conciencia de lo que éstas significan, pues realmente nos va a salir la gráfica de la ruta crítica y nos va a salir todas las actividades y toda la planeación que hay para que todas estas ligas que aparecen en la gráfica signifiquen las actividades, la continuación del proceso, signifiquen el camino crítico, que es la serie de actividades que se inician desde un momento eh, primario y terminan con un evento, no pueden sufrir interrupciones, por eso ustedes ven todo ligado y señalan el tamaño o la duración del proyecto y todas estas están representadas en todas las actividades que están en la línea paralela del 1 al 26. Entonces, cuando tenemos todas estas herramientas para, a nivel gerencial, para desarrollar todo el plan estratégico, pues el gerente va a hacerlo en forma muchísimo más asertivo. Dentro del concepto de estrategia, pues se define como el patrón de objetivos que cumple con las políticas y con todos los procedimientos a todos los niveles de la empresa y debe de ser conocidos por todo nuestro personal y debe de satisfacer totalmente el servicio, los productos de nuestros clientes. La estrategia tiene dos fases o dos tareas, que la formulación de la misma estrategia y la implantación de la estrategia. Acuérdense que muchas veces yo les dije, de nada sirve que el gerente desarrolle un plan estratégico y lo guarde en el cajón del escritorio, no lo comparta con su equipo de trabajo y tampoco lo ponga a accionar, porque está perdiendo totalmente el tiempo. Asimismo, los tipos de estrategias se pueden establecer desde el mercado, es decir, desde la distribución, el precio, la promoción, desde el producto y los servicios, desde la parte académica, desde la parte financiera, pero pues como sabemos, para llegar a determinar la estrategia más ventajosa, pues es necesario que para su logro se establezca una coordinación entre las oportunidades del mercado, las amenazas y las fortalezas de la empresa, la cultura organizacional, las expectativas de la empresa a corto, a mediano y a largo plazo. Todo este análisis, pues, ¿cómo se realizan mis estudiantes? ¿Cómo lo aprendimos? A través del análisis FODA, FADO, DOFA, SWIT, que es la misma cosa. Y este análisis, ¿qué es lo que hace? Que delimitemos los conceptos para precisar las fortalezas, que no nos olvidemos que las fortalezas son todos los aspectos que hacen superior a la empresa con relación a la competencia. Las debilidades, recordemos que es lo que representa, lo que nos hace inferior frente a la competencia, y las debilidades tienen el origen dentro de nuestra empresa y tiene un control interno porque es dentro de nuestra empresa. Que miremos las oportunidades que son las originadas generalmente por el mercado en una situación favorable de la empresa.
y las amenazas, que son las diferencias entre una situación real, una situación ideal. Son todos aquellos problemas que tienen su fuente dentro y fuera de la empresa y no son fáciles de controlar. Toda esta matriz FODA, pues, eh, nos da origen al cruce de las estrategias eh, que la clase pasada vimos, el cruzar fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, fortalezas con debilidades, amenazas con fortalezas, amenazas con debilidades. Y asimismo podemos llegar a lo que finalmente es el concepto de la matriz estratégica, donde podemos decir que es el cuadro compuesto con las líneas y las columnas, que tienen 9 casillas, que contienen los factores y los indicadores relevantes de una organización, donde se conjugan dichos elementos para darnos la mejor alternativa de la estrategia. Esas 9 casillas las vimos también la semana pasada muy claramente dentro de la construcción de la matriz estratégica, es decir, de la matriz FODA. Tenemos otras técnicas de revisión y evaluación para construir esta matriz, y es la técnica PERT, que es muy parecida a la ruta crítica. La única diferencia es que la técnica PERT determina, además de todas las actividades, determina también los costos que esperamos. Entonces es un poco más completa que es un poco más completa que la matriz PERT, y nos da cada uno de las actividades, y también nos ubica en el tiempo, y todo esto se realiza con base en el tiempo óptimo, en el tiempo probable, en el tiempo pesimista, para obtener pues uno solo tiempo de estimación. Y específicamente a qué va la matriz PERT se utiliza cuando no se tiene experiencia previa en realizar programas, o cuando existe una diferencia de opiniones pues respecto a los tiempos. Todo esto, mis estudiantes, con todas estas matrices, con todos este repaso que hicimos de la planeación estratégica, ya cerramos esa unidad, cerramos todo ese capítulo, y realmente espero que les haya quedado muy claro